José Daniel Ortega Saavedra es un político y dirigente nicaragüense, actual presidente de la República de Nicaragua desde el 10 de enero de 2007 y líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990, convirtiéndose en el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo, ya que en la actualidad transcurre su tercer periodo, que culminará en 2022, sumándose 15 años en 3 mandatos, desde su retorno al poder en 2007. A estos años en el poder se suma la gestión que ella tuvo entre 1981 y 1984 como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. Es uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, formando parte del directorio que se asumió el poder luego del triunfo de la Revolución Sandinista, que derrotó a la dictadura que la familia Somoza mantenía con apoyo de Estados Unidos desde 1934. Fue el jefe de Estado desde 1985 hasta 1990, año en el que Frente Sandinista de Liberación Nacional perdió las elecciones ante la Unión Nacional Opositora, una coalición de 14 partidos que llevó a la presidencia Violeta Barrios Chamorro. Fue derrotada en las elecciones presidenciales de 1996 y 2001, pero triunfó en las elecciones del 2006, realizadas el 5 de noviembre, y desde entonces ha sido reelegida en 2 oportunidades más, en las elecciones de 2011 y en las elecciones de 2016. Ortega ha sido comparado con Somoza y señalado de autoritario por diversos medios y expertos. También ha sido acusado de caudilismo, oportunismo ideológico, enriquecimiento personal y ejercer un control familiar sobre las instituciones del Estado, asignando incluso a su esposa como vicepresidenta. Críticas provenientes de antiguas figuras destacadas de la Revolución Sandinista, algunas de ellas integradas dentro del partido Movimiento Renovador Sandinista. En el plano nacional e internacional, analistas políticos y medios también se refieren a él como un dictador. Apoyó muchas huelgas organizadas por diversos organismos afines o miembros de su partido contra los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Gercer entre 1990 y 2006. Ortega se postuló por quinta vez como candidato a presidente de la República de Nicaragua por el Frente Sandinista para las elecciones generales de Nicaragua del 5 de noviembre de 2006. Durante la campaña presidencial, Ortega logró efectivamente mejorar su aceptación popular al enarbolar un mensaje pacifista y solidario, con abundantes referencias a Dios, al amor, a la reconciliación y a la paz. Este periodo no tuvo falta de controversias. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua vertió acusaciones contra Ortega y otros miembros del régimen, referidas a la matanza de indígenas misquitos entre los años 1981 y 1982, e incluye las figuras de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Este organismo ha venido manteniendo posturas contra los sandinistas desde el triunfo revolucionario de 1979. En referencia a ellas, el sandinista Enrique Figueroa ha manifestado que es lamentable que un organismo de derechos humanos, cada vez que se presente una campaña electoral, es instrumentalizado por los adversarios de FSLN para organizar campañas de desprestigio para afectar la imagen de sus candidatos y del partido. Durante la campaña presidencial, Daniel Ortega prometió respetar la propiedad privada y las libertades civiles. De la misma manera, prometió respetar el Tratado de Libre Comercio. Aseguró que gobernaría en armonía y ofreció darle seguridad al sector privado. Con respecto a las preocupaciones expresadas por diversos inversionistas nacionales y extranjeros, expresó su voluntad de desarrollar relaciones con toda la comunidad internacional. Las primeras acciones del gobierno presidido por Ortega fueron el restablecer la gratuidad de los servicios de educación y salud. En educación se prohíbe el cobro en las escuelas públicas de matrículas, mensualidades, material escolar y otros insumos. En salud se eliminan las consultas privadas en los estados públicos y se restablece la gratuidad de los medicamentos. Las operaciones quirúrgicas y las pruebas clínicas se realicen en los centros sanitarios dependientes del Estado. En 2015, según el Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, Nicaragua se mantiene como el país con mayor equidad de género de América Latina, pero perdiendo 6 puestos en el ranking mundial porque ha habido una disminución en la igualdad salarial, el porcentaje de mujeres en puestos parlamentarios y ministerios.
palabras que fueron tomadas como amenazas por el gobierno colombiano y sectores de su sociedad. Ante este incidente, junto al conflicto colombo-ecuatoriano a causa de baja de Raúl Reyes, en un campamento en tierras ecuatorianas, el presidente Ortega determinó cerrar relaciones con Colombia por solidaridad con Ecuador. Durante su gobierno entró en vigor un código penal aprobado en 2006 durante el gobierno de Enrique Bolaños Herces, en el que se tipifica como delito todo tipo de aborto, incluyendo aquellos que se hagan para salvar la vida de la madre. La gripe del AH1N1 llegó por primera vez a Nicaragua el 1 de junio de 2000. En las elecciones presidenciales celebradas el domingo 6 de noviembre de 2011, el FSLN, partido en el cual se presenta Daniel Ortega, obtiene el resultado que lo mantiene en el poder por otra legislatura más. El FSLN obtuvo más del 62% de los votos emitidos, mientras que el Partido Liberal Independiente, PLI, no llegó a completar el 31%. Ya a mucha distancia por el Partido Liberal Constitucionalista. PLC obtuvo más del 6%, los demás partidos no llegaron a alcanzar ni el 1% de votos. Incluso antes de las elecciones, los partidos políticos opositores junto a organismos no gubernamentales hablaron de fraude. Esto a pesar de que en todas las encuestas realizadas antes de las elecciones, el FSLN siempre fue marcado con ganar arrolladoramente. Los rumores de fraude hechos previamente por los grupos de oposición se acrecentaron. Después de saber el abultado apoyo de Daniel Ortega, a fin de causar cierta inestabilidad y desacreditar el proceso electoral, tratando así de justificar la contundente derrota. Las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebraron el 6 de noviembre de 2016 dieron un resultado excelente al FSLN y a su propuesta presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual obtuvo el 72.5% de los votos emitidos. En el Parlamento Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo más del 65% de los votos para diputados nacionales y departamentales. El periodo de gobierno emanado de estas elecciones es desde el año 2017 hasta 2022. En abril de 2018, tras la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, se abrió un episodio de protestas populares por ciudadanos autoconvocados. El día 18, en la región de León, fueron atacadas personas de la tercera edad y golpearon y robaron a periodistas y ciudadanos autoconvocados sin que la policía llegara a intervenir. Por parte de la oposición al gobierno se identificó otros grupos violentos como colectivos de la juventud sandinista y fuerzas de choque, mientras que la versión oficial señalaba que eran grupos pagados por la derecha, refiriéndose a la oposición, los que habían causado desorden público. Se siguieron realizando muchas marchas masivas en contra del gobierno. Una de ellas fue la marcha hacia la Universidad Politécnica UPOLI de 23 de abril. Durante las protestas y los actos violentos que las rodearon, así como la actuación de las fuerzas de orden público y grupos incontrolados, se produjo la muerte de entre 450 y 535 personas y la desaparición de 1.300 personas según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. En tanto que según la CIDH, la cifra de fallecidos rondaría los 212. El gobierno nicaragüense aduce que solamente se hubo 200 muertos y acusa a los manifestantes de la mayor parte de las mismas. Numerosos heridos y muertos tenían heridas de bala de fusiles de asalto, principalmente AK-47, y sus trayectorias reflejaban que se había disparado a matar y desde sitios privilegiados, lo que daba pie a la hipótesis que hubieran sido afectados por la policía o personal entrenado. La alineación de algunos medios de comunicación con los convocantes de las protestas hizo que varios medios fueran cerrados, las revistas digitales Confidencial y New, los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche y el canal 100% Noticias. Los periodistas que allí trabajaban como Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Bau y Verónica Chávez fueron arrestados, incomunicados y presuntamente torturados por la policía. Los periodistas Luis Galeano, Jackson Orozco y Leticia Gaitán abandonaron el país manifestando que lo hacían para evitar ser detenidos. En tanto, el periodista opositor Jaime Arellano salió del país por su libre voluntad para someterse a tratamientos médicos de acuerdo a videograbación publicada por él mismo en diversos medios de comunicación y en plataformas de redes sociales.
Durante las protestas antigubernamentales ocurridas desde abril de 2018, el Estado de Nicaragua censura medios de comunicación opositores que divulgaban diversas informaciones sobre las protestas. También se impulsó una normativa de ley a la Asamblea Nacional de Nicaragua que fue aprobada como ley antiterrorismo, con el fin de prohibir las manifestaciones. Organismos como la OEA y la CIDH han condenado en reiteradas ocasiones al gobierno de Ortega por represión y acciones en contra de la libertad de expresión. Dichos organismos responsabilizan al gobierno por la muerte de más de 325 ciudadanos. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz reconoce a 269 víctimas, incluido a 22 oficiales de la Policía Nacional, asesinados en el contexto de las protestas antigubernamentales calificadas de violentas por la Comisión. Perdidas las elecciones generales del 25 de febrero de 1990, Daniel Ortega siguió al frente del partido, así que comenzó a modificar su estrategia, acercándose a sectores sociales en busca de un mayor apoyo que le permitiría la vuelta al gobierno. Junto a su compañera Rosario Murillo ha llevado al partido por una línea muy discutida que ha sido denunciada por muchos de sus antiguos compañeros, para quienes el sandinismo revolucionario se ha ido diluyendo en un populismo. Su actuación fue criticada por muchos de los miembros de FSLN que le acusaron de imponerse y perpetuarse en la presidencia. Por otra parte, recibió toda clase de acusaciones, desde abusar sexualmente de su hijastra Zoila América Narváez hasta de adueñarse de bienes del partido y acumular poder y fortuna. En las elecciones del domingo 5 de noviembre de 2006, Daniel Ortega logró obtener los votos necesarios para asumir nuevamente la presidencia, contando con el 37.99% de los votos válidos, un porcentaje discreto si consideramos otras elecciones en Latinoamérica. Muchos analistas en Nicaragua consideran que esta victoria se debe a la división del liberalismo, que ha ganado con más del 50% de votos en anteriores sufragios. En diciembre de 2007, Ortega, en una acción con objetivo de la liberación por parte del grupo guerrillero colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, considerado por muchos gobiernos como terrorista, de la relevante política colombiana Ingrid Betancourt, se erigió a los integrantes de las FARC como sus hermanos. Este hecho provocó que el gobierno de Colombia publicara y enviara una nota de protesta a Nicaragua y la crítica de muchos sectores políticos y sociales. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaba sentencia sobre el conflicto fronterizo en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia, que afectaba a la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reclamadas por este país. La resolución fue contraria a los intereses nicaragüenses al dar la razón a Colombia en cuanto a la soberanía de dichos territorios, pero establece que el Meridiano 82, que Colombia sostenía que establecía el límite entre ambos países, afirmando que fue establecido en 1930 como el límite oeste del archipiélago de San Andrés y no como límite entre ambos estados. La delimitación entre ambos países fue fijada por el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928 a 1930. Este hecho se ha visto desde sectores colombianos como una derrota de Ortega al haber manifestado un acto castrense. Palabras que el diario español El Mundo publica de esta forma. Quiero hacerle un llamado al gobierno de Colombia, al presidente Uribe, para que acepte al juez y no le huya al juez, porque entonces lo que está es apostando a la ley del más fuerte, indicó el excomandante sandinista en un discurso pronunciado en el Centro Superior de Estudios Militares en Managua. No quisiéramos que este ejército se viera enfrentado a ninguna acción bélica, pero debe estar preparado, le dijo a sus altos mandos. La ley del más fuerte en estos tiempos no tiene cabida. El sandinismo aprobó en 2008 la despenalización de la homosexualidad, pese a la oposición de los partidos de derecha. El 14 de marzo de 2020, el gobierno de Nicaragua convocó una marcha multitudinaria denominada Amor en tiempos de COVID-19 para mostrar apoyo al presidente Daniel Ortega. La misma se realizó en el contexto de la pandemia de COVID-19 que había declarado la OMS días antes. En Nicaragua, en esas fechas no había casos conocidos de la enfermedad. El gobierno recibió críticas de la oposición, denunciando que carecía de un plan para enfrentar la pandemia.